La aventura de una cueva y un león. Hola, me llamo Tabet. Yo soy una cueva. Tengo una boca abierta porque no tengo músculos para cerrar mi boca. Mi amigo es una careta que me visita en el real. Mis colores favoritos son gris y negro. Veo muchas piedras. Me gusta la austeridad y la madera. No me gusta la luz porque me lastima. Estoy solo algunas veces porque las personas creen que estoy espantoso, pero mi amigo no cree que estoy espantoso. Mi amigo es Lionel, el león, que vive en una cueva con su oro. Tiene oro porque es el rey de los delfines. Tiene una corona. A Lionel le gustan las piedras en mí. Le gusta comerlas y hablar con hormigas. 2 hormigas hablan con él todos los días. Piensa que las hormigas están robando su oro. Mata ladrones con su cola y colmillo. Él se peina su pelo todos los días. Es protector del oro. Lionel y yo tenemos una enemiga que es muy malvado. Te presento a mi enemiga número 1, la mujer del misterio. Ella lleva una capa negra. Toca música con un violín. La música le hace dormir a su animal doméstico, un dragón. El dragón duerme en una caverna de piedra con su oro. Duerme con su lengua afuera y tiene muchos clavos en su cuerpo. Es mi enemiga número 1 porque ataca a muchas personas y ciudades, incluyendo la de mi familia. Su dragón come muchos perros, gatos y tortugas porque es muy malvado. Un día, Lionel y yo fuimos al bosque oscuro. Hablábamos hasta cuando vimos que algo se movió. Cuando buscamos, 2 árboles estaban ahí. Tenían pocas hojas, pero tenían sonrisas, retorcido y nos buscaba. Fue muy espeluznante y estábamos muy asustados. Entonces empezamos a correr. Luego nos cansamos, por eso nos sentamos en la hierba. Al sentarnos vimos muchas puertas en la madera de árboles. Había luz en las puertas. Entonces corríamos de aquí. Era la noche cuando Lionel y yo caminábamos. De repente sentimos algo que fue misterioso. Sentimos un impulso mirar arriba. Cuando miramos, un payaso estaba en la luna. Era muy alto. La luna levantaba por muchos cordeles. El payaso tenía mucho maquillaje, una sonrisa falsa, y su ropa era holgada y tenía muchos puntos. Sus ojos estaban asustados. Él gritó: ¡Ayuda! ¡Una mujer del misterio me puso aquí! Luego yo grité: ¡Yo voy a obtener la ayuda para ti! Entonces salí a buscar ayuda. Lionel quedaba con el payaso mientras yo buscaba ayuda. Luego averigué que yo estaba buscando paras. Tuve un problema. Había muchas paras enredadas y no tuve un cuchillo. Las paras fueron largas y cubrieron el área como un mar de verde. Luego vi un cuchillo en las paras. Las paras ataron el cuchillo como eran vivientes. Lo tomé y las corté. Las tomé y corría a Lionel y el payaso.
Entonces ayudé al payaso abajo con las paras. Esperábamos que la mujer del misterio desapareciera. En el futuro, Lionel y yo tomaremos el payaso a su casa. Luego buscaremos oro y tesoro en el desierto. Compraremos un barco de vuelo para buscar el desierto. Viajaremos en el cielo azul. Veremos muy amarillo en las dunas de arena. Tendremos que llevar gafas de sol para ver porque el desierto será muy brillante. Será vacío. Solo Lionel, el barco y yo estaremos en el desierto. Cuando encontraremos el tesoro, bajaremos la cadena y la ancla a obtener el oro y tesoro.